Hola, soy Jerónimo Rivera y aquí en Amigos del Cine vamos a retomar hoy una sección que es la sección de mi clase. Se trata de que en muy pocos minutos vamos a hablar de un tema importante de la formación audiovisual. El tema de hoy, y mi buzo puede dar una buena pista, son los personajes. Los personajes se dividen en dos tipos de personajes. Hoy vamos a hablar en la primera parte de los personajes principales y para la segunda parte hablaremos de los personajes secundarios. Linda Seger, una importante escritora y guionista norteamericana, ha escrito muchísimos libros sobre el tema de los personajes. Uno de los que me parece más interesante y se lo recomiendo mucho se llama Cómo escribir personajes inolvidables. Y allí plantea que los personajes principales tienen básicamente tres categorías: los protagonistas, los antagonistas y los intereses románticos. El protagonista no necesariamente tiene que ser el bueno de la película. El protagonista podría ser un villano, pero lo importante es que es el punto de vista que la película, el director, el guionista toman para poder contar la historia. Como veíamos en el capítulo sobre conflictos, el conflicto fundamentalmente es que alguien quiere algo y alguien o algo se lo impide. Quien quiere ese algo es el protagonista, quien se lo impide es el antagonista. La palabra protagonista viene del latín, de protos, principal, agonistis, lucha. Por eso protagonista es el primero en la lucha, es el que se ve primero que todo en la historia, y es muy importante porque los puntos de giro de la película, el conflicto de la película se va a relacionar específicamente con el protagonista, y de la misma manera los personajes secundarios van a girar alrededor de ese mismo protagonista. Por eso es importante entender que el protagonista no necesariamente es el bueno de la película, sino que fundamentalmente es la persona desde la cual se cuenta la historia. Ahora viene, además del tren, el antagonista. El antagonista es justamente el personaje que se opone a lo que quiere hacer el protagonista. En este caso el tren se está oponiendo a que podamos grabar, pero es espectacular que quede ahí en el fondo. El antagonista es quien se opone a los deseos del protagonista, pero por una razón muy importante, y es que ese antagonista también desea algo para lo cual el protagonista puede llegar a ser un problema. Y tenemos en la tercera categoría el interés romántico, que como el nombre lo dice, es el personaje del cual el protagonista está enamorado o al cual el protagonista desea. En las películas, famosas películas de triángulo amoroso, pues tenemos que el protagonista y el antagonista desean a la misma persona, generalmente a la misma mujer, y por eso se genera el conflicto. Esta es entonces mi clase. Hoy hablamos acerca de personajes principales en las películas, con la aparición estelar del tren de Zipaquirá en nuestro programa. Como siempre, los invito a que se suscriban a nuestro canal, activen las notificaciones y compartan este contenido con sus amigos para que esta comunidad de amigos del cine sea cada vez más grande.